Conocí al viajero de una tierra distante quien me dijo: dos inmensas piernas de piedra sin torso se yerguen en el desierto. Cerca, en la arena, medio hundido, yace un rostro destrozado, cuyo ceño y la mueca que frunce sus labios en una sonrisa de desprecio y dominio gélido hablan de lo bien que conocía su escultor las pasiones, que aún sobreviven, inscriptas en estas cosas muertas, tanto a la mano que las imitó como al corazón que les dio abrigo. E incluso en su pedestal estas palabras aparecen: mi nombre es Ozymandias, rey de reyes. Mira mis obras, tú, poderoso, y desespera. Nada a su lado permanece, rodeadas por el abandono de su colosal ruina, ilimitadas y vacías, las solitarias arenas se extienden a lo lejos. El nombre de este poema, que escribió Percy B. Shelley en 1817, es Ozymandias. Ozymandias, que es el nombre griego que eligió para sí mismo el faraón Ramsés II, que es, digamos, quien aparece en la imagen, sí, cuyo rostro y torso aparecen en la imagen, tal como los encontraron en el desierto y lo llevaron a Inglaterra, donde descansa ahora, cuando en el siglo XIX, cuando Inglaterra dominaba cuando Inglaterra dominaba Egipto. Y fue la visión de este busto colosal, inmenso, de Ramsés II, el que inspiró este poema de Shelley. Ahora, ¿de qué habla Shelley en este poema que yo elegí para empezar esta clase que vamos a dedicar al movimiento del que el propio Shelley formó parte, que es el romanticismo? Tiene muchas lecturas posibles este poema, como todos los poemas, pero la que yo elijo, y por eso está acá al inicio de esta clase, es pensar en la ruina, el paso del tiempo, y cómo el paso del tiempo es la fuerza destructora a la que ninguna civilización puede resistirse. Ramsés II fue un gran constructor, ¿sí? Un gran constructor de obras monolíticas, inmensas, monumentales, como las que caracterizaban a los faraones egipcios, y él fue de los más grandes y poderosos faraones de la época. Pero de cómo incluso él, hijo de un dios, ¿sí?, que levantó inmensos monumentos y caminos y pirámides y palacios de piedra, ahora no es más que eso, que un busto destruido, sin piernas, sin brazos, abandonado en el desierto, ¿sí? Y su obra, cuyo las palabras en su pedestal, digamos, el epígrafe que acompañaba a su inmenso monumento cuando aún estaba completo, hablaba de esta obra tan inmensa que hacía desesperar a los más poderosos reyes de la tierra, ¿sí? Ahora no es nada, dice: rodeadas por el abandono de su colosal ruina, ilimitadas y vacías, las solitarias arenas se extienden a lo lejos. Tengan en su mente esta imagen de vacío, ¿sí? Del vacío que deja el paso del tiempo, de la ruina, porque es clave para el romanticismo. Y es clave porque el romanticismo comienza con la caída de otro coloso, ¿sí? Como Ozymandias, sin importar cuán inmenso fuera su poderío y la expansión de su dominio sobre el mundo antiguo, ahora en el siglo XIX ya no era nada, ¿sí? Era una ruina que llevaban en un barco al British Museum. El romanticismo arranca con la caída de otro coloso, que fue ni más ni menos que la poderosísima monarquía absolutista de los Borbones en Francia. En unas clases anteriores nosotros hablamos de cómo del auge de esta dinastía en la figura solar de Luis XIV. Bueno, esta clase la vamos a arrancar con la ruina de la dinastía de los Borbones en la figura de su bisnieto, Luis XVI.
Bueno, acá tenemos de nuevo esta imagen del Rey Sol de Luis XIV, que decidí acompañar con esta cita de El Estado absolutista de Perry Anderson, que dice así: la aparente paradoja del absolutismo en Occidente fue que representaba fundamentalmente un aparato para la protección de la propiedad y los privilegios aristocráticos, pero al mismo tiempo los medios por los que se realizaba esta protección podían asegurar simultáneamente los intereses básicos de las nacientes clases mercantil y manufacturera. Esto para mí es clave, ¿sí? Porque es muy claro Perry Anderson en cómo plantea al Estado absolutista como el último bastión del poder feudal que trata de modernizarse para perpetuarse en el poder, y de cómo por un breve lapso de tiempo, ¿sí?, esto llevó a que los intereses de esta nobleza aristocrática moribunda coincidieran con los intereses de esta nueva clase social en ascenso, la burguesía mercantil y manufacturera, con lo cual, sin darse cuenta, ¿sí?, el Estado absolutista favorece el crecimiento y el auge de la que va a ser su verduga, la clase social que los va a terminar derrocando en este evento cataclismático que implicó el fin del antiguo régimen, el patear el tablero y entrar sí por la gran puerta a la modernidad, que fue la Revolución Francesa. Eric Hobsbawm, en su libro La Era de las Revoluciones, ni más ni menos, va a decir que si el siglo XIX le debe en su economía, o le debe su existencia, sus características principales en lo que respecta a su economía, a la revolución industrial que se lleva a cabo en Inglaterra en este periodo, le debe sus características, ¿sí?, su idiosincrasia ideológica y política a la otra gran revolución, que fue la Revolución Francesa. El siglo XIX hubiera sido otro completamente sin estas dos grandes revoluciones. Hobsbawm no va a decir nada, pero yo le voy a sumar que la tercera gran revolución, la que le dio al siglo XIX su idiosincrasia estética, en este caso, va a ser la tercera revolución de esta época, que es ni más ni menos que la revolución romántica. Si la Revolución Francesa patea el tablero políticamente, permitiendo como les dije, esta entrada en la modernidad plenamente, ¿sí? No ya... Yo en la primera clase, la que hablamos de la idea de modernidad, les había dicho que todo este primer periodo, digamos, del Renacimiento hasta ahora, es como de crisis, ¿sí?, en la que la vieja cosmogonía se resquebraja, ¿sí?, y de todos los conflictos que trae en el mundo del arte, que es el que refleja más claramente las cosas que le pasaban a las sociedades y a los individuos. Representa este resquebrajamiento, ¿sí?, este mundo que se está destruyendo. Bien, la segunda parte, ahora, digamos, ya entrando plenamente en la modernidad, implicaba la instauración de una nueva cosmogonía, de una nueva forma de percibir el mundo, de pensar al sujeto, al individuo, en la sociedad y en el mundo, y de pensar el arte. Bueno, esta entrada en la constitución del Nuevo Mundo es a partir de esta triple revolución. La nueva clase que asciende y lentamente se va apoderando de sectores del poder económico y político es, en la Francia del siglo XVIII, la burguesía. La ideología de la época resulta, pues, una ideología burguesa. Se inspira a la distancia en el racionalismo cartesiano y proclama la superioridad del hombre sobre la naturaleza y su posibilidad de transformar a ésta mediante el esfuerzo y la experiencia. Niega el absolutismo político y el dogmatismo religioso y reemplaza los principios de tradición y de autoridad por los de libre discusión crítica y la investigación científica. Esta cita, que me parece elocuente, ¿sí?, un buen resumen de un proceso muy complejo, la tomo de Roberto Perinelli, ¿sí? Y bueno, y habla de esto, de cómo el siglo XVIII, que es el 1700, va a ser el siglo de las luces, ¿sí? Así pasó a la historia como el siglo de las luces, en el que se van a desarrollar todas estas ideas iluministas en lo filosófico, ¿sí?, sobre todo
en esta investigación y esta argumentación sobre la libertad del hombre en contra de los poderes instituidos por Dios, ¿sí? Contra el dogmatismo religioso, que es en el que se basaba la autoridad del rey, ¿sí? Siendo el principal. Hubo muchos, pero el que más van a leer y que más va a aparecer mencionado va a ser Rousseau, ¿sí? Que va a hablar del contrato social, que va a hablar de la libertad del hombre, y la va a argumentar durante todo el siglo XVIII. Cuando vimos la clase de modernidad también vimos cómo en esta época aparece a la autoridad del rey y a la autoridad de Dios, que son de cuño medieval, se le suma la autoridad del libro. Van a ser los lectores de Rousseau, los lectores de todos estos tratados filosóficos y también tratados naturalistas. Es una época en la que hay una gran investigación en lo que van a pasar a ser las ciencias naturales, la filosofía natural. Aparecen campos de la ciencia nuevos, así como la geología, por ejemplo, que van a destrozar todas las explicaciones religiosas del mundo. Para empezar, por ejemplo, la geología puede demostrar científicamente, con pruebas materiales, que la Tierra es mucho más antigua de lo que durante siglos dijo la Iglesia. Y siendo la Tierra, si el planeta Tierra tan antiguo, y cómo eso no aparecía ni se reflejaba de ningún modo en las Sagradas Escrituras, abre paso, digamos, a que incluso las Sagradas Escrituras se piensen críticamente y ya no se lean como esa verdad absoluta y dogmática que había sido durante todo el período medieval. Y son los lectores de estos libros que se publican en el siglo XVIII los que van a llevar adelante la revolución del siglo XIX. Por eso me parece tan elocuente esta frase de Casulla acerca de la autoridad del libro, ¿sí? De cómo es la autoridad del libro en la que se basan los revolucionarios a finales de este siglo, del siglo de las luces. Bien, esta imagen es muy elocuente, me gusta mucho, para hablar de lo que voy a hablar ahora, que es de la Revolución Francesa. Primero voy a hablar de la Revolución Francesa, después voy a hablar de la Revolución Romántica. Y es una especie de caricatura, digamos como una mafalda de la época, que se publicó en 1788, es decir, un año antes de la Revolución Francesa, y que representa, como dice acá, los tres estados. En esta época se consideraba que la sociedad, de hecho no en esta época, desde la Edad Media, se consideraba que la sociedad se dividía en tres estados, ¿sí? Eran los que oran, es decir, el clero, la iglesia, los que luchan, que era la nobleza feudal, y los que aran, el campesinado, que acá aparece representado como este pobre anciano, sí, con el azadón en la mano, sí, rodeado de todas estas criaturillas y coles, con los pies bien plantados en la tierra. Fíjense la representación de su pobreza, digamos, la ropa, toda harapienta y la expresión agotada de su rostro, sosteniendo sobre las espaldas al clero y a la nobleza, tan gorditos, rozagantes, cachetones, bien vestidos, ¿sí? Es muy representativa de lo que estaba ocurriendo en la sociedad francesa para la época de la Revolución. La Revolución Francesa es un proceso muy complejo, sí, muy complejo, al que yo ya le dediqué una clase, una de las clases en vivo, con lo cual ahora no me voy a detener en los detalles, ¿sí? Pero, como para no entrar directamente en el romanticismo sin darle un contexto histórico, voy a hacer así como un breve resumen de los detonantes y las consecuencias de la Revolución Francesa. Bien, entonces, en 1788, en la época inmediatamente anterior a que se desate la revolución, Francia estaba pasando como todos los antiguos regímenes, ¿sí? Pero Francia había sido la dinastía absolutista, la monarquía absolutista más poderosa de Europa. Era un país muy poderoso que estaba en abierta competencia con las dos potencias capitalistas, o sea que no le estaba yendo muy mal, digamos, no estaba en la ruina, era una potencia poderosa,
que eran Inglaterra y Holanda. Em, pero en esta época entra en crisis, ¿sí? Entra en crisis por diversos factores, entre los que se cuentan, bueno, el agotamiento de los modos agrícolas de producción de cuño feudal, que eran los imperantes en la sociedad francesa de esta época. Estamos hablando de una sociedad que era mayormente campesina, ¿sí? La burguesía estaba en ascenso, pero la mayor parte de la sociedad y la economía era rural. Que habían tenido varios años de malas cosechas. Como ya vimos, esto es un ciclo, ¿sí? Las malas cosechas llevan al hambre y a la peste, sí, que reduce la mano de obra. Además, si hay malas cosechas, todo se vuelve más caro, digamos. Y los campesinos empiezan a tener que comerse el grano que tendrían que haber llevado a vender para pagar impuestos, a comerse el grano que tendrían que haber guardado para plantar al año siguiente, con lo cual lleva a un inmenso aumento de precios en las ciudades. Y esta crisis agrícola lleva un gran aumento de precios en las ciudades. Y todo esto se agrava tremendamente, esto que ya era una crisis, se agrava tremendamente cuando Francia decide apoyar la guerra de independencia en Estados Unidos, que ocurre entre 1775 y 1783. Francia apoya la independencia de Estados Unidos porque Estados Unidos era la principal colonia de Inglaterra, con lo cual lo hace en beneficio propio para perjudicar a su principal competencia en Europa, que es Inglaterra. ¿Cómo apoya Francia a la guerra de independencia de Estados Unidos? La apoya enviándoles víveres, comida, grano, ¿sí? Hombres, ejércitos, barcos, ¿sí? Armas y también dinero. Todo esto a costa de su propio pueblo, digamos. Como ya vimos durante todo el cuatrimestre pasado y el principio de este, todos estos grandes campañas bélicas recaen en un desangramiento del campesinado, que es el que les tiene que dar de comer, ¿sí? Produce el grano. Buena parte de las milicias de los soldados salen de entre los hijos de los campesinos. Y además ocurre, y seguía ocurriendo, que los únicos que pagaban los impuestos que se usaban para mantener a los ejércitos, seguían siendo el campesinado y la burguesía. Incluso en esta época, si ya finales del siglo XVIII, el clero y la nobleza continuaban con sus privilegios feudales, es decir, que no pagaban impuestos. Lo cual llevaba a un descontento generalizado de el campesinado, que estaba muerto de hambre, que estaba hambreado, la pequeña burguesía en las ciudades, que estaba hambreada también, y de los intelectuales burgueses, que en esta época eran gente rica, gente educada, gente que leía a Rousseau, ¿sí? A Montaigne, a Montesquieu, y que consideraba que ya era hora de pensar en un nuevo sistema de gobierno en el que no existieran más estos privilegios feudales. Ahora, lo que estos intelectuales estaban pensando y tenían como ejemplo era la monarquía parlamentaria que desde la Revolución Inglesa, que vimos ocurrió unos 100 años antes, gobernaba en Inglaterra. Es decir, se había reinstaurado una monarquía después de la Revolución, pero esta monarquía gobernaba compartiendo el poder, aprobada, digamos, muy contrapesada por la autoridad del Parlamento, que tenía una cámara de nobles y una cámara de comunes, ¿sí? La gente del pueblo, entre grandes comillas. Esto tenía en mente la alta burguesía cuando en 1789 al rey Luis XVI no le queda más opción que llamar a los Estados Generales. Los Estados Generales eran un organismo político de gobierno muy antiguo, sí, que venía de la Edad Media, que era llamar a todos los nobles, sí, y a la iglesia a discutir, y que era el último recurso del rey en esta época cuando ya no podía
no tenía otra forma de aumentar los impuestos, ¿sí? No le queda más opción que llamar a los estados generales. De los estados generales por primera vez va a participar el tercer estado, ¿sí? Se convoca también a la burguesía, que hace una gran campaña, ¿sí?, entre la pequeña burguesía de las ciudades y entre el campesinado, con una gran campaña de un futuro mejor, ¿sí? Les revuelve mucho las ideas a esta masa hambreada, furiosa, ¿sí? Muy angustiada, acerca de es la posibilidad de un futuro mejor en el que ya no estén oprimidos por estos otros dos estados. Y esto va a ser clave para los eventos que van a ocurrir en el futuro. Bueno, se llama a los estados generales el 9 de julio de 1789, pero no se logra lo que había sido el principal objetivo de la burguesía en los estados generales, que era lograr una equidad de voto, en el sentido de que los estados generales eran mucho... El tercer estado era mucho mayor que los otros dos. Obviamente, la burguesía y el campesinado eran un sector mucho mayor de la población que el clero y la nobleza. Entonces ellos querían que el sistema de voto, en vez de que sea 1-1, o sea, un voto para los nobles, un voto para el clero y un voto para el tercer estado, el voto sea equivalente a la cantidad de personas representadas, ¿sí? Con lo cual tendrían auténticas posibilidades de generar algún cambio, ¿sí? Si no, la nobleza y el clero se ponían muy fácilmente de acuerdo entre sí en contra del tercer estado. Esto no se logra, hay muchas dificultades, y el día en que más caro estuvo el pan del siglo XVIII, sí, fue ni más ni menos que el 14 de julio de 1789, en el que la agitación popular en París, a causa de lo que estaba sucediendo en los estados generales, lleva a una represión por parte del rey, represión que asciende en niveles de violencia, que lleva a que este día, el 14 de julio, la pequeña burguesía en las ciudades se recurra a las armas y tome la Bastilla en París. La Bastilla, que era la cárcel donde estaban los presos, que eran muchos en esta época en la que se había estado reprimiendo arduamente, y era un símbolo del absolutismo y un punto estratégico en París para la represión. Entonces, este hecho de la toma de la Bastilla, si bien es un hecho importante para la revolución, no es tan importante por la cantidad de muertos o realmente la influencia que tuvo, sino en el valor simbólico que tiene que el pueblo se haya levantado en contra del rey y haya tomado la Bastilla, ¿sí? Bueno, esto es el punto álgido. A partir de acá, todo lo que estuvo ocurriendo en los estados generales, que a partir de ahora además se pasan a llamar la Asamblea Nacional Constituyente, en la que la burguesía toma la voz cantante, promulgan leyes para abolir el feudalismo, como suprimir la servidumbre, que deje de existir el siervo feudal, digamos, y justamente que los impuestos pasen a afectar a todos los sectores de la sociedad y no solo al tercer estado. Pero si bien toman estas medidas, no tenían en ningún momento la idea de derrocar definitivamente a la monarquía, ni cosas que sí querían los campesinos, como por ejemplo que las tierras pasen a ser comunes, ¿sí? Esto no, porque los girondinos, que eran el sector de la burguesía que toma el poder en este primer momento, eran unos liberales económicos, pero no dejaban de ser unos burgueses enriquecidos, con lo cual la propiedad privada era lo que más les importaba en el mundo, y de hecho tienen medidas muy perjudiciales para el campesinado,
que son, por ejemplo, que se pasen a alambrar, a dividir y pasen a ser propiedades de los grandes terratenientes los campos comunes, que eran parte de la propiedad tradicional del campesinado medieval. Em, bueno, todo esto que está pasando en París, es acompañado por un levantamiento generalizado muy importante en todo lo que es el campo, que asciende en violencia. Los campesinos se levantan, van contra los castillos, van contra los señores feudales, con mucha violencia. Hay quema de castillos, quema de títulos. Y esto se le está yendo realmente de las manos a estos girondinos que realmente no tienen mucho control de las masas, ¿sí? Las usaron en un primer momento para conseguir el control de la asamblea, pero ahora ya no saben muy bien cómo hacer para pararlo. Es como una ola, como una tempestad. Esto se extiende unos años en el tiempo, de negociaciones, de idas y vueltas. El ambiente está cada vez más caldeado porque los países vecinos, por ejemplo Austria y Prusia, se organizan para invadir Francia, que está en crisis, y tomar el control, porque la nobleza están huyendo de Francia y están yendo a estos países limítrofes a organizar un contraataque, a organizar un ejército para invadir. El gobierno revolucionario, que esto está desbordado y tiene que encontrar la forma de organizarse para tener un ejército que contenga la invasión, para de alguna forma contener estos levantamientos generalizados. Y en este contexto ocurre lo que se llamó la fuga de Varennes. Ay, disculpen, me quedé hablando y me olvidé de pasar las imágenes. Esta es una pintura de la toma de la Bastilla. Este hecho tan simbólico de la Revolución Francesa. Y la segunda es de lo que voy a hablar ahora, que es del ataque al Palacio de las Tullerías, ¿sí? En 1791 ocurre lo que se llama la fuga de Varennes, que es cuando el rey y la familia real trataron de huir de Francia, y los atraparon, se dieron cuenta, los encontraron, y entonces todo se les fue definitivamente de las manos a los girondinos. ¿Por qué? Porque un rey que se lo encuentra huyendo, abandonando su país en una época de crisis, pasa a ser considerado un traidor a la patria. Y esto es increíble para la mentalidad de la época. Se decide, digamos, la Asamblea Nacional Constituyente decide juzgarlo como una persona común, ¿sí? No como al rey puesto ahí por Dios, sino como una persona común a la que se le acusa de traición, ¿sí? Le ponen un apellido, le dicen Luis Borbón, no más Luis XVI, y lo llevan a juicio. Un juicio que culmina en 1793 con la ejecución del rey y de la familia real, ¿sí? Que es lo que está representado en este cuadro, ¿sí? Cuando el ejército revolucionario ataca el castillo de las Tullerías. Esto es tremendo, y pasa a la Revolución, digamos, francesa, pasa este segundo momento que se llamó la Segunda Revolución, en la que el control de la Asamblea Nacional pasa a estar en manos de los jacobinos, no ya de los girondinos, sino de los jacobinos, que, apoyados por este sector de los sans-culottes. Los sans-culottes eran esta pequeña burguesía de las ciudades, los artesanos y pequeños comerciantes muy empobrecidos y muy radicales en sus ideas, y muy agresivos. Y los jacobinos eran una facción mucho más radical de la alta burguesía, que los girondinos pasan al control, ¿sí? Bueno, esta fue la segunda revolución, digamos, que empieza con el ataque al Palacio de las Tullerías y con la ejecución del rey, y que también se conoció como el Reinado del Terror, porque es el momento en el que se suceden los guillotinamientos, que es por ahí lo que uno más tiene presente cuando piensa en la Revolución Francesa. Bueno, esto pasa en un segundo momento, y Hobsbawm lo que va a decir, que es bastante interesante, es
no quedarse con esto del reinado del terror, ¿sí? Sino pensar que es un gobierno desesperado, muy desorganizado, en un momento desesperado en el que Francia está siendo invadida, ¿sí? Los ejércitos de los países limítrofes como Austria y Prusia están invadiendo Francia y este gobierno de los jacobinos no les queda más opción que encontrar la forma de organizar un reclutamiento generalizado, ¿sí? Armar un ejército que sea capaz de detener esto, una invasión, ¿sí? Y por eso son extremadamente intolerantes, bueno, sí, intolerantes, pero no me sale la palabra por ahí más apropiada, con la oposición monárquica, ¿sí? Que todavía está en París, que todavía está en Francia, los que todavía no huyeron, los nobles que todavía no huyeron, que son los principales enemigos en este momento y los posibles orquestadores de el derrocamiento del gobierno revolucionario en este momento en el que las monarquías limítrofes están invadiendo Francia. Bueno, igualmente duró poco por estas características que tuvo el gobierno de los jacobinos encabezados por Robespierre. En un momento el propio Robespierre pierde la cabeza en la guillotina y el gobierno revolucionario pasa a estar controlado nuevamente por una facción mucho más conservadora de la burguesía que lo tiene todo muy difícil y es un gobierno muy débil. A diferencia de los jacobinos, tienen muy poco apoyo popular, ¿sí? Con todos los jacobinos tenían el gran apoyo de los sans-culottes, que no tiene este nuevo gobierno, y que muy fácilmente son derrocados por un gran dictador que surge en esta época en la que el ejército revolucionario, levantado así de forma caótica en el medio de una crisis, no solo logra expulsar a los invasores de Francia, sino que lleva el grito de la revolución por fuera de los límites de Francia a los demás países, con éxitos rotundos, abrumadores e increíbles, ¿sí? Dirigidos por este gran tirano, gran líder militar, que fue ni más ni menos que Napoleón Bonaparte, que encarnaba en sí mismo este ideal revolucionario de el don nadie, porque Napoleón en un principio venía de una familia que había tenido algún título nobiliario, pero que estaba totalmente empobrecido y olvidado en Córcega, ni siquiera era parisino, y que a fuerza de méritos, de ser un militar brillante, logra estar a la cabeza del ejército revolucionario y logra estas victorias avasalladoras e increíbles en un contexto en el que tenían todo en contra. Luego de estas victorias, Napoleón entra a París cual César, ¿sí? Después de las guerras de las Galias, entra en París victorioso con el ejército revolucionario, muy fácilmente derroca al gobierno que estaba en ese momento y se llama a sí mismo primero cónsul, después cónsul permanente, después emperador. Esto ocurre, si el golpe de estado de Napoleón Bonaparte ocurre el 18 Brumario de 1799. Lo digo así porque el 18 Brumario es el nombre de este libro de Marx, ¿sí? Y es eh, la fecha que tiene este evento en el calendario revolucionario. Tan, tan extrema fue Tan extremo fue el cambio propuesto por la Revolución Francesa que consideraban que ya no servía el calendario pasado, el calendario que tenía los nombres de los santos religiosos, y lo cambian completamente por uno nuevo que tiene nombres de fenómenos climáticos, ¿sí? Por eso Brumario, Termidor son los nombres de los meses. Y bueno, y el 18 de Brumario es la fecha en la que entra Napoleón victorioso, derroca al gobierno revolucionario y se pone a sí mismo en este cuadro elocuente de Jacques-Louis David, que muestra la coronación de Napoleón. Napoleón ya está coronado con los laureles del César y le pone la corona a su esposa, la emperatriz.
Y bueno, y acá está otra imagen de David, ¿no? También elocuente, que muestra cómo la revolución que venía a terminar con el gran tirano, la gran tiranía de la dinastía de los Borbones, la dinastía absoluta, termina con la coronación de un nuevo gran tirano que porta ni más ni menos que estos laureles para recordarnos, o debería haber recordado por lo que se estaba luchando y se perdió. Esta, estos hechos cataclismáticos, ¿sí? La Revolución Francesa, con su grito de libertad, fraternidad e igualdad, sacude el mundo. Esto lo va a decir Eric Hobsbawm. La Revolución Francesa no fue un hecho aislado. Todos los antiguos regímenes europeos estaban en crisis en el siglo XVIII y todos cayeron y fueron reemplazados por otros gobiernos. La Revolución Francesa está precedida por las guerras de independencia de Estados Unidos y después desata la Revolución Francesa las guerras de independencia de toda Latinoamérica. Ahora, a diferencia de lo que pasa con la Revolución de Estados Unidos, la Revolución Francesa hace eco en todo el mundo. Si cambia la perspectiva política e ideológica del mundo, influencia levantamientos tan aislados como el bengalí en la India y tiene repercusiones en el mundo árabe, además de en las colonias europeas de América, África y el Caribe. La Revolución Francesa fue eso, fue un patear el tablero a nivel mundial, y esto hace eco en las mentes de los intelectuales románticos, que a partir de ese momento se van a llamar a sí mismos románticos, ¿sí? Bien, esta cita la tomo de un texto de Toña Rasquejo que ustedes tienen en la bibliografía complementaria, que me parece muy elocuente, ¿sí? Para describir qué fue el romanticismo, ¿sí? Para el clasicismo, ¿sí? La última vez que habíamos hablado, yo les había... el último video lo hicimos sobre el clasicismo francés, que fue esta poética que proclamaba, digamos, la reinstauración del modelo aristotélico del teatro y del arte nuevamente en la Europa del siglo XVII. Es una estética que tiene vigencia hasta esta época, ¿sí? Durante casi 200 años. El romanticismo, como la Revolución Francesa se propone batir lo que queda del antiguo régimen a nivel político e ideológico, el romanticismo se propone batir, echar abajo, echar por tierra lo que queda de ese gran edificio clasicista, que ya vimos que venía respaldado por el apoyo del Estado absolutista monárquico, y de la academia, ¿sí? De esta gran institución que es la academia, que funciona a nivel del teatro, de las letras, del arte, ¿sí? Jacques-Louis David, de quien vimos los cuadros recién, formaba parte de la academia antes de la revolución. Bueno, el romanticismo se propone echar por tierra lo que quedaba del clasicismo. Es por esto su contracara oscura. Esto va a decir Henri Peires, y es como la otra cara de la moneda, la otra cara del jano, ¿sí? Y Toña Rasquejo lo describe de esta forma tan elocuente. Dice así: así, si el neoclasicismo se entendía el mito como un narciso contemplándose en la opacidad de una superficie reflectante, en el romanticismo se entenderá como un narciso sumergido en la turbulencia, zambullido en su interioridad para autoexplorarse con la mirada invertida, para que lo externo se haga interno, tal y como Coleridge propuso en 1818 en su ensayo sobre la poesía y el arte. En otras palabras, el arte desvía ahora su atención a la semejanza como reflejo de la realidad para ocuparse
de la expresión, o mejor, viene a ser una inmersión individual, pero al mismo tiempo universal y transferible al público, mediante la cual el creador se autoexamina valiéndose del mundo exterior que transforma en su obra, convertida ahora en un espejo de su mente y de la mente del todo. Esto dice Toña Rasquejo, ¿no? Habla del mito de Narciso, el mito griego de Narciso, ¿sí? En sus dos momentos, como la mejor representación del clasicismo, neoclasicismo y el romanticismo. En un primer momento, sí, se puede entender el clasicismo como este Narciso que era un joven absolutamente hermoso, ¿sí? Era el arquetipo de belleza, la belleza idealizada, era como un semidios, ¿sí? Contemplándose en un agua tranquila, en un estanque de agua tranquila que entonces reflejaba esta imagen idealizada. En cambio, el romanticismo es la segunda parte del mito en la que Narciso ya no puede soportar más solo contemplar a este joven hermoso que ve en el agua y decide sumergirse, ¿sí? Para llegar a él, ¿sí? Cede ante las pasiones, ¿sí? Ya no le alcanza solo con contemplar, cede a la pasión de su amor y se sumerge para alcanzar la que no era sino su imagen y por lo tanto morir ahogado. El romanticismo es esta zambullida en sí mismo, este llegar hasta las últimas consecuencias, no importa cuáles sean, pero lograr esta inmersión y este encontrarse a sí mismo, ¿no? Que proclama el romanticismo. Que el arte funcione no como el reflejo de esta superficie reflectante de una belleza ideal, sino como un espejo de la mente o una expresión de la mente que a su vez es la mente del todo. Porque el romanticismo, sobre todo en sus primeros momentos, que va a iniciarse en Alemania y va a después pasar a Inglaterra, en estos primeros momentos es profundamente filosófico, idealista, y lo que va a plantear es que el arte es una forma de alcanzar en imágenes lo absoluto, lo trascendental. El artista es el que como Narciso se arriesga a la muerte, sumergiéndose en estas aguas turbulentas, pero que finalmente alcanza en el fondo de sí mismo o alcanza en la naturaleza, ¿sí? Correr el velo de la naturaleza y contemplar el todo, el absoluto, ¿sí? El artista romántico llega a ese fondo turbulento, alcanza la verdad y tiene que poder traerla de vuelta, traer aunque sea un destello de ese absoluto, de ese todo, y reflejarlo en su obra. Pero ya vimos como vamos a ver ahora con el ejemplo que da Nicolás Casullo de Hölderlin, esto a veces, la consecuencia última, como el narciso que se ahoga, es el perderse, que es lo que le pasa a Hölderlin, que termina sus años loco, habiendo perdido el lenguaje, absolutamente abstraído del mundo, contemplando el río hasta sus últimos días, habiendo perdido su identidad, la facultad de habla, sus amigos, su vida. Bueno, la locura, ¿no? Bueno, acá les traigo una imagen de Narciso, del mito de Narciso, de John William Waterhouse, que pertenece a un movimiento posterior que se llama prerrafaelismo. Bien, acá hay una cita de Hölderlin, sí, este gran poeta precursor del romanticismo en Alemania y que termina sus años loco, eso, hundido en el silencio absoluto, en la pérdida del lenguaje, de la identidad, de la historia, en el pueblo donde nació, contemplando el río de su infancia hasta sus últimos días. Y en un fragmento dice así: Dioses benhechores, si supierais cuánto os he querido cuando era niño, nunca conocí tan bien a los hombres como a vosotros, comprendí vuestro silencio, pero jamás entendí la palabra del hombre.
Este fragmento me gusta ponerlo al lado de esta pintura, que es una pintura de Caspar Friedrich, que es un pintor alemán, romántico también, que se llama Caminante sobre un mar de niebla y representa a este hombre en primer plano, ¿sí? En el centro de la pintura, pero de espaldas, que está vestido con la ropa de la época. No es un héroe griego, ¿sí? No tiene las ropas de un emperador romano como el Napoleón que veíamos recién, sino la ropa de la época, de un hombre del siglo XIX, con su bastón y todo, que, como muchos de los románticos, ¿sí? Y de los naturalistas del siglo XIX, decidieron hacerse la naturaleza, hacerse a la aventura, ir en busca de lo exótico, ir en busca de lo misterioso, subió a esta montaña y ahí contempla este paisaje sublime, este paisaje de lo sublime que es el abismo en el mar de niebla, ¿sí? Y que como Hölderlin uno puede imaginarse que en este momento contemplando ese paisaje de lo sublime, que es ese paisaje que nos hace querer cerrar, taparnos los ojos para no ver, pero abrir un poco los dedos para mirar porque igual nos atrae, nos espanta y nos atrae, está buscando las voces de esos dioses de la naturaleza que están perdidas, ¿sí? ¿Por qué? Nicolás Casullo va a decir que los románticos, Hölderlin el primero quizás, entienden que este nuevo mundo, ¿sí? El mundo moderno, es un mundo en el que el hombre está fragmentado y perdido. Fragmentado en el sentido cartesiano, separado cuerpo del alma. El sentido, ¿sí? La exploración de lo sensible de la mente, de el espíritu. Y este hombre dividido entonces entiende el mundo como lo material que explota para obtener beneficios económicos y tener una vida vacía, ¿sí? Porque los románticos entienden esta fractura como y este mundo que a partir de ahora está explorado por la ciencia y se entiende en términos científicos, carente de alma y de espíritu y de resonancias espirituales, y este hombre moderno que se encuentra en una carrera por el progreso económico, por el ascenso social, es un hombre que también está perdido, sí, que perdió el contacto con la importante de las cosas, con el sentido de las cosas, con el espíritu de las cosas y sobre todo con el espíritu de la naturaleza. Ya no puede oír las voces de estos dioses que Hölderlin dice que siempre entendió mucho mejor que las del hombre. Casullo va a decir, y en esto es muy, muy inteligente y muy interesante cómo lo plantea, habla del mito entendido como... Ay, no me sale. El mito entendido en su sentido original como esta palabra de la naturaleza que llegaba al poeta griego antiguo, arcaico, el aedo griego, que obtenía el mito, es decir, la palabra poética, ¿sí? Que en esta época además también era musical, a partir de la inspiración de los dioses. Los dioses lo inspiraban y él era como un medium que transmitía o traducía esta palabra divina a el mito y la poesía. Por lo tanto, era una palabra que poseía una verdad más allá de la verdad material de la ciencia, una verdad que tenía connotaciones de origen, era la verdad de la naturaleza y la verdad de los dioses, porque venía de la naturaleza y de los dioses. Así lo entendían los románticos, por ejemplo, que se van a dedicar a recuperar los antiguos mitos, ¿sí? Estas historias que hablan del origen de los pueblos, de los orígenes ancestrales y de los orígenes naturales y divinos del hombre. Uno puede pensar en
uno puede pensar esto que plantea Kazuyo como un triángulo en el que cada uno de los vértices es mito, como esta palabra embestida de un poder natural y divino, ¿sí? La palabra inspirada por los dioses, inspirada por la naturaleza. La naturaleza para los románticos es una diosa, ¿sí? Es un espíritu. El mundo y la verdad, esos son los tres vértices. Y en el medio está la poesía. La poesía para los románticos es una forma de acceder a la verdad, ¿sí? Es una forma de expresar una verdad diferente de la ciencia, una forma de conocer el mundo diferente de la ciencia y, por supuesto, mejor, van a decir los románticos. Bien, dice Hölderlin, lo que hago es tan desmañado, tan disparatado lo que escribo, porque muchas veces como el ganso tengo muy plantados los pies en el cenagal de la modernidad y no puedo volar hacia el cielo del helenismo. Mito y filosofía son dos siluetas que hacen al fondo del pensamiento romántico y que se resolverán en una búsqueda obsesiva por el camino poético-filosófico o filosófico-poético, por un alzar el vuelo hacia el misterio divino y su quebrada relación con los hombres. Se trata, sin embargo, de mantener los pies bien firmes sobre una tierra castigada, ciega, el lodazal moderno. Y desde ese aferrarse al suelo natal corrompido, aspirar a lo helénico, a esas soleadas islas mediterráneas, a las fuentes áureas donde creció el gran pensamiento, la gran poesía, la conjunción más excelsa entre el arte y naturaleza. Conjunción que ya la modernidad no pudo restablecer. El mito, ese universo de los relatos de los orígenes y de los orígenes del relato, remite para Hölderlin a la literatura, a la poética, a los llamados a ser mensajeros de los dioses. Bien, ¿qué quiere decir con esto, Kazuyo? ¿Sí? Bueno, el mundo en el que habitan estos primeros románticos, ¿sí? Hölderlin, uno de ellos. Una cosa muy interesante es que Hölderlin fue compañero de escuela en Tubingia, en Alemania, de Friedrich Hegel y Friedrich Schelling. No sé si les suenan estos nombres. Hölderlin, Hegel y Schelling, los tres grandes pilares de este primer romanticismo idealista, ¿sí? Hegel es el primer gran filósofo del idealismo alemán, y Schelling, que van a recuperar los escritos de Kant, que desarrolla, bueno, él escribió las tres críticas, ¿sí? La crítica de la razón pura, la crítica de la razón práctica y la crítica del juicio, la crítica de la facultad de juzgar, en el que trabaja estas ideas de lo bello y de lo sublime, por ejemplo, pero que también presenta este análisis crítico como el punto medio entre el idealismo absoluto y el empirismo, el estudio de el mundo tal cual uno lo ve a partir de los sentidos. Bien, en esta Alemania, sí, que es la cuna del romanticismo, que estaba pasando por una época de estancamiento, si se quiere. Los tres Friedrich, Hölderlin, Hegel y Schelling, iban a una escuela en una ciudad pequeñita, protestante, con valores muy tradicionales, muy alejada de el gran estallido que fue la revolución industrial en Inglaterra y el gran estallido que fue la revolución francesa, y se veían como estancados en una sociedad sumamente tradicional, con la religión protestante que están en contra de los excesos, en contra de los lujos, y este es el lodazal moderno que Hölderlin, por ejemplo, siente como propio y que se plantea como queriendo ascender a este cielo helenístico, ¿sí? Helenístico en el sentido de la Grecia arcaica, la Grecia de Homero, ¿sí? La Grecia de Sófocles, de Eurípides, no una Grecia que conocieran de forma históricamente correcta, sino de forma totalmente idealizada. Como ellos se le imaginaban. Pero no era
si bien estaban pensando en la Grecia áurea, ¿sí? Como los clasicistas, era totalmente distinto lo que ellos veían en esta Grecia áurea. No eran las reglas, ¿sí? Las estatuas de mármol con esa belleza idealizada y perfecta, sino lo que ellos veían en la Grecia clásica era una unidad en la inocencia de el hombre y del mundo. Era un hombre que no estaba dividido en cuerpo y mente, cuerpo y espíritu, sino que todavía estaba unido, y esto se reflejaba en el mito, que era la palabra con la que se podía hablar se podía explicar el mundo, se podía explicar al hombre sin dividirlo, ¿sí? De forma completa, no estaba separado ciencia de poesía, de filosofía, sino que todo era parte de lo mismo, ¿sí? Y esta era la unidad originaria que ellos anhelaban, ¿sí? Pero que anhelaban sabiendo que no podían desprenderse de el lodazal moderno en el que tenían los pies, ¿sí? Si bien era algo que querían, sabían que no era posible reinstaurar a la Grecia clásica en la contemporaneidad, que era lo que habían querido hacer los clasicistas. No, eso era imposible. Grecia, esta Grecia áurea, era un paraíso perdido, ¿sí? Que miraban de lejos, pero que no podían hacer más que eso. Lo máximo a lo que podían aspirar era a encontrar la forma de, a partir de las ruinas de esta Grecia áurea, explicarse a sí mismos y entenderse a sí mismos, ¿sí? Y quizás recuperar de alguna forma nueva esa unidad perdida, ¿sí? Esto es clave, por eso me resulta tan explicativa, si se quiere, la metáfora del ganso que quiere volar pero tiene las patas en la tierra, porque el romanticismo es una estética historicista, ¿sí? No buscan lo universal, como los clasicistas que cuando deciden agarrar la poética de Aristóteles y usarla para definir el teatro de una vez y para siempre, hablan de valores universales, hablan de una única forma de belleza y una única forma del arte que sirvió para los griegos y sirve para nosotros, borrando de un plumazo los 2000 años de historia que hubo en el medio. Los románticos son historicistas y recuperan la historia, recuperan la idea de eso, de devenir histórico, porque, por empezar con estos románticos alemanes que sintiéndose en un reino, todavía Prusia era un reino atrasado con respecto a los países mucho más modernos que sí, que los rodeaban, deciden explicar la situación en la que se encuentran a partir de su historia, ¿sí? ¿Qué nos pasó en nuestra historia? ¿Por qué somos como somos? Esa respuesta no se encuentra en lo universal, sino en lo particular de cada pueblo, de la historia particular de cada cultura. Por eso el romanticismo recupera la historia, y en ese recuperar la historia recupera la Edad Media como un eslabón perdido de esa historia que el Renacimiento, para empezar, negó, pero que ahí estaba. Recuperan los mitos folclóricos y tradicionales propios de el lugar en el que se encuentran, ¿sí? Por eso Fausto Goethe, que formó parte de un movimiento prerromántico que se llamó Sturm und Drang, tormenta e ímpetu, escribe el Fausto, ¿sí? Que es una reescritura de una historia tradicional, folclórica, proveniente de la Edad Media, ¿sí? Este alquimista que hace pactos con el diablo. Por eso el Don Juan, ¿no? Que es la obra de teatro que vamos a ver como ejemplo de este movimiento, ¿sí? Recuperar las historias tradicionales propias de cada pueblo, recuperar la lengua propia de cada pueblo, ¿sí? Romanticismo, romántico, viene de las lenguas romances, ¿sí? Si el clasicismo quería una lengua universal, como fue el latín, ¿sí? El latín que se habló en el Imperio Romano, pero que también era la lengua eclesiástica, la lengua en la que se escribían todos los tratados y que hablaban todas las personas cultas. Los románticos van a exaltar la idea de la lengua romance, es decir, la versión del latín que hablaban los pueblos particulares. No lo universal, sino lo particular. Bien,
Sigo con Casullo. Frente a la ilustración de base científico-técnica que aparecía desde el siglo XVII y XVIII como la nueva madre científico-técnica del cálculo, la medida, la extensión, el peso físico, la fórmula de probeta, la explicación económica, la verificación de las leyes mecánicas de la naturaleza, la abstracción matemática, el pensamiento y el sentimiento romántico moderno planteará el camino de la poesía de la y de la filosofía, dos milenarias guardianas de la palabra como senderos de una verdad mucho más humana a la medida del hombre en su completud perdida. Esto que les decía, ¿no? De Descartes en adelante el hombre estaba dividido y como vimos el siglo XVIII fue un siglo de avances científicos técnicos que empezaron a explicar el mundo en eso, en términos mecanicistas, como un mecanismo y encontrar leyes naturales desprovistas de cualquier intervención divina, ¿sí? El problema no era tanto la explicación de cosas que los románticos veían como imbuidas de espiritualidad, ¿sí? Como este paisaje que veíamos en El caminante sobre el mar de niebla, sino más que nada que estos nuevos conocimientos sobre la naturaleza se estaban usando para controlar la naturaleza, para poner vías de ferrocarril que sirvieran para comunicar mejor un punto con el otro, para alambrar los campos, echar abajo los bosques para tener más espacio para cultivar, ¿sí? Para construir ciudades más grandes, donde más gente se dedicaba abandonaba, digamos, su vida tradicional en el campo, en conexión con la tierra y con la naturaleza, para meterse horas y horas en una fábrica, ¿sí? Donde las montañas se agujereaban para sacar el carbón que iba a alimentar los ferrocarriles, ¿no? Y esto los románticos lo veían como algo espantoso y terrible y que no llevaba a ningún lugar. Sí, Casullo va a hablar de que el héroe romántico, ¿sí?, se percibe como el protagonista de una historia fracasada. El mundo burgués recién llegó y ya está perdido. El burgués recién ganó su batalla y ya la perdió, ¿sí? Ya la perdió porque en este nuevo mundo burgués carece del sentido que le dan los mitos y los dioses al mundo, ¿sí? Se vuelve eso, un mecanismo que se puso a andar y que no se puede parar, pero que tampoco lleva a ningún lado. Bien, el monje frente al mar de Friedrich, ¿no? Una cosa interesante para ver es la descomposición del espacio gráfico. No sé si recuerdan las pinturas que vimos del Renacimiento con esta perspectiva, ¿sí? ¿Dónde está acá la perspectiva? No hay, como uno pierde la dimensión de la perspectiva cuando, como en este caso, el cielo se junta con el mar y hay una niebla que difumina el horizonte. Algo llamativo son las pequeñísimas dimensiones de este monje, la única figura humana de la pintura que ya casi desaparece, como el romántico, el héroe romántico se sentía diminuto frente a la inmensidad sobrenatural, maravillosa de la naturaleza. Bien, la ruina, ¿sí? Esta es típico típica imagen del romanticismo, ¿sí? Muy vinculado con el gótico, ¿sí? La novela gótica es de la misma época, es de cuño romántica, porque bueno, recupera historias folclóricas como las de los vampiros, sí, sobre todo las de los vampiros y los fantasmas y los diablos y las brujas propias de la Edad Media y del folclore popular. La ruina, sí, como esta imagen de que tiene como doble interpretación. Por un lado, la de saber que todo se pierde, sí, que no importa cuánto se construya, cuántas vías de ferrocarril se tracen, cuántas fábricas se hagan, cuántas ciudades inmensas se construyan, todo el tiempo lo lleva a la ruina, si es solo un camino hacia la ruina, y que en la ruina la naturaleza vuelve a ser
la protagonista, como en este caso una abadía gótica propia de la Edad Media, ¿sí? La Edad Media fue la época de las catedrales. Bueno, de esta catedral, miren qué queda, la nada misma. Em, Como, bueno, las ruinas griegas, ¿sí? Esa Grecia dorada, increíble, ya no es más que una ruina. Y el romántico medita sobre esto, medita sobre cómo todo solo lleva a la ruina, pero también medita sobre cómo también implica la caída de los tiranos, la caída de los imperios, y es en cierta forma una idea de libertad y liberación, como todo lleva a la ruina y la ruina está de nuevo bajo el control de la naturaleza, que es la gran madre panteísta de los espíritus románticos. En lo romántico idealista, donde poesía y filosofía buscan infractuosamente fundirse como lengua alternativa a los sueños tiránicos de la razón técnica, surge un nuevo etos moderno de incalculable significado para la propia modernidad ilustrada. El retorno a lo griego, a esa antigua cultura ahora en ruinas, en vestigios, significa descifrar lo nuevo en lo antiguo, descubrir lo que acontece también desde la memoria, desentrañar lo que sucederá desde los sueños iniciales y ya alguna vez derrumbados del hombre, pensar en ese comienzo desde otras ruinas como experiencia del hombre, vivir ese abismo inusual de lo que se inaugura tan portentosamente desde ese otro abismo que significa el fabuloso esplendor de lo griego, hoy ya mudo, callado, inerte, desde hace infinitos años. Bien, esto es de lo que les venía hablando, ¿sí? Peire habla de el romanticismo y el clasicismo como las dos caras de un jano, ¿sí? O las dos caras de una moneda, son parte de lo mismo. Y en esto de que los dos estén mirando a la antigua Grecia, a la antigüedad clásica, se entiende como esa unidad, en el fondo esa unidad, ¿sí? Entre ambos. Lo que cambia es qué ven cuando miran a la Grecia clásica, a la Grecia arcaica, esta imagen idealizada que tiene uno y otro, ¿sí? Que es como las dos partes del mito de Narciso, son dos partes de lo mismo, ¿sí? El romántico, el héroe romántico, que como vimos no niega la historia, no busca lo universal sino lo particular, quiere encontrar, ¿sí? Mira con melancolía y desesperación esas ruinas de ese pasado fabuloso y quiere que le hablen, ¿sí? Quiere encontrar la forma de que las piedras le hablen, ¿sí? Como habla el pedestal de Ozymandias, al que Shelley le da esa voz de autoridad tan ridícula en el contexto en el que se encuentra. Bueno, el romántico se para delante de esas ruinas y quiere que le hablen, quieren que le expliquen, quiere entender cómo recuperar esa unidad perdida. Bueno, otro Friedrich, acá, los héroes románticos. El héroe romántico, como ya les adelanté, es el héroe de una historia fracasada, sí, que entiende que el devenir lo llevó a un lugar, a una situación desafortunada de que ya no tiene remedio. Es un héroe que está siempre insatisfecho, que está en la búsqueda de algo que no va a encontrar. Y lo sabe. No se da cuenta de eso al final, sino como que lo sabe desde un principio. Inicia esta búsqueda que sabe de un imposible, de algo que está perdido. El héroe romántico es el joven Werther de Fausto, ¿sí? El joven Werther de Goethe. No sé por qué estoy obsesionada en decirle Fausto a Goethe, pobre Goethe. Que es este hombre enamorado de una mujer imposible porque es la esposa de un amigo, y que sin embargo no es pragmático, ¿sí? Como el héroe burgués, digamos, sería alguien pragmático. Bueno, esta chica no se va a casar conmigo porque ya está casada con mi amigo, entonces voy a seguir con mi vida, voy a conseguir un buen trabajo, voy a conseguir voy a conocer a otra nueva chica y casarme y tener una familia y seguir con mi vida. No, el héroe romántico se empecina en el imposible, es un melancólico, un insatisfecho, un
un viajero que busca lo exótico, ¿sí? Va a subir a las montañas para ver qué hay, se va a Oriente a conocer culturas ancestrales, se va a Egipto a ver las ruinas, ¿sí? Se va a América a ver las montañas más altas y los abismos más profundos. Eh, Ese es el héroe romántico, los ideales del héroe romántico. Que como acá en este Friedrich están absortos mirando la luna, meditando en torno al absoluto y lo infinito. La heroína romántica, por otro lado, voy a tener que decirlo, es no es una heroína, para nada, es más bien una estatua griega. Daría igual que fuera una estatua griega. El romántico está enamorado de una mujer imposible porque es una mujer ideal, ¿sí? Ideal en el sentido de eso, como si fuera una Venus de Milo marmórea perfecta y inerte. Por ejemplo, Novalis, sí que es el otro protagonista del texto de Casullo, se lo presentan absolutamente enamorado de una jovencísima pastora llamada Sofía. Pastora literalmente, era una chica del campo que cuidaba ovejas, una pastorcita, que muere muy joven de tuberculosis, la enfermedad que se va a llevar a gran parte de los europeos en esta época. Entonces es un amor imposible, ¿sí? Y él ya incluso, de que muriera, muy jovencita, la veía como eso, como algo idealizado, algo puro. Ella era la mujer pura, porque era joven y hermosa y vivía en comunión con la naturaleza. Era inocente, no conocía los avances científicos, no era un intelectual y por lo tanto tenía esta inocencia primigenia de los primeros hombres que todavía sentían esa comunión con la naturaleza y con los dioses. Seguramente era una chica muy religiosa, muy pura, ¿sí? Y Novalis la usó, no sabemos nada de Sofía, no sabemos qué pensaba, qué quería, qué le interesaba, nada. Lo único que sabemos es que Novalis la hizo el receptáculo, ¿sí? De todos sus anhelos y todos sus deseos y de esta idea de pureza, ¿sí? La heroína romántica entonces es eso, es la pureza, es el ideal, es la Inés del Don Juan Tenorio de Zorrilla, que es joven, pura, inocente, ¿sí? Y que muere antes de conocer el mundo, de conocer la vida, de conocer el amor, entendido, el amor carnal. Se enamora de Don Juan, pero nunca están juntos. Su amor es absolutamente idealizado, como el de Novalis con Sofía. Bueno, el horror de la revolución en sus finales, la invasión napoleónica desplegando su grito de guerra, el capitalismo desagregando mundos, terruños y valores, el Estado en manos del mercado y de sus leyes salvajes, el dinero como compraventa libre de cuerpos y almas, los nuevos poderes sojuzgando lo que consideraban hereje o enemigo, el arte como simple consolación bella para el burgués traficante de mercancías. Todo ese panorama a la vista ya señalaba el fracaso, la esterilidad de los sueños que alguna vez se tuvieron. Estas son las razones. Este párrafo resume las razones por las que el romántico se siente eso, se siente que el estado burgués recién llegó y ya fracasó. Vive vive una historia fracasada que solo lleva al fracaso. Bueno, William Turner, un pintor romántico inglés. Friedrich era alemán, Turner es inglés. Tiene esta pintura que se llama La tormenta de nieve, que si le prestan mucha atención se van a dar cuenta que lo que representa es un barco, ¿sí? Que está acá en el medio de eso, de una tormenta de nieve en el mar. Bueno, lo que veíamos, la descomposición del espacio plástico. Dicen que Turner estaba en un barco en el medio de una tormenta y pidió que lo ataran al mástil para poder ver con sus propios ojos cómo se veía una tormenta en el mar y poder pintarla. Y cómo se ve de forma absolutamente no clásica, sin perspectiva. No se entiende dónde termina el mar y empieza el cielo en el medio de una tormenta, sin
figuras humanas reconocibles, no hay un momento pregnante porque no hay una historia que contar, solo una imagen del poder de la naturaleza. Como en este caso, el nombre de esta pintura es Lluvia, Vapor y Velocidad. No hay una historia, es un efecto atmosférico, si se quiere, climático. Lluvia, vapor y velocidad, que unifica la lluvia, la niebla matutina, ¿no? Turner es inglés, con el vapor del ferrocarril, la gran máquina del siglo XIX, la gran metáfora, la gran imagen del progreso industrial de este nuevo estado burgués saliendo de una nube, reducido en su inmensidad de máquina voraz, tragadora de carbón y vomitando humo, surgiendo en su mínima expresión de una nube de lluvia y vapor. El poeta va en búsqueda del nuevo relato sustentador, de una exploración de lo mítico vaciado, y ahí encuentra solo el interrogar de la poesía y la filosofía para lo que realmente importa. El propio Hölderlin buscará en su poética una nueva amalgama divina, Dionisios y Cristo. Esa figura inconcebible de dos rostros en uno que reúna la llama del Olimpo griego con lo trágico del Redentor cristiano, en un tiempo renovado de fuegos sagrados que despierten, como dice, a las cosas muertas. Bueno, no me voy a detener mucho en esto, creo que ya se está haciendo largo y esto es bastante complejo. Pero bueno, los románticos, viniendo de dos grandes reinos en un caso, Estado en otro, protestantes, como son Inglaterra y Alemania, vuelven al cristianismo, ¿sí? Muchos de los románticos se convierten al cristianismo en su vida adulta porque, bueno, el cristianismo es la marca de la Edad Media es cristiana y ellos recuperan, revalorizan a la Edad Media, porque en la Edad Media todavía no se había roto el hombre, todavía no era un hombre fragmentado, ¿sí? La fe cristiana, con todo lo malo, digamos, desde la visión idealizada de los románticos, no dividía al hombre, todavía expresaba una comunión, ¿sí? Con la divinidad, si se quiere. Y esto, de alguna forma, los románticos tratan eso, de fusionar, digamos, la cristiandad, la fe cristiana con la fe pagana de los griegos, y lo logran de unas formas increíblemente sincréticas, interesantes. No nos vamos a detener en esto en esta cursada, pero en otras cursadas vimos el Prometeo desencadenado de Shelley, ¿sí? De cómo se intentan e incluso logran estas comuniones sincréticas entre el paganismo griego y la cristiandad medieval. La única vía que el poeta tiene para acceder de lo efímero al eterno, de lo infinito disculpen. La única vía que tiene el poeta para acceder de lo efímero al eterno, de lo finito a lo infinito, de lo individual al único, es la imaginación. Ese poder intuitivo que tiene la capacidad de conectar las formas particulares de la naturaleza y el mundo con las universales y por lo tanto de conectar al sujeto con el todo. Estas citas de Toña Rasquejo. Esto es lo que quieren los románticos, que sobre todo en su faceta germano-inglesa, está muy conectado con la filosofía idealista. Quiere llegar a lo trascendente, lo infinito, ¿sí? A este mundo idealizado que se encuentra detrás del velo de las apariencias, ¿sí? A este fondo tumultuoso del ser, ¿sí? A este todo, a la mente del todo, a lo único, a lo trascendente. Son bastante platónicos, ¿sí? O neoplatónicos en este sentido, ¿sí? En este sentido de la creencia en un más allá trascendental donde se encuentra la verdad, de lo que nuestro mundo es solo una apariencia. Y el poeta, si quiere acceder a esa verdad, a ese ideal,
a partir, y esto es lo interesante de los románticos, no de la mente, como los filósofos idealistas, sino de los sentidos, de las imágenes, de las cosas del mundo. El poeta, mediante la imaginación, ¿sí? No mediante la razón, mediante la imaginación, el poder de la imaginación, los sueños, ¿sí? Lo creativo, trasciende el mundo para llegar al único, a lo otro, al todo. Bien, esta imagen es un dibujo que hizo este maravilloso poeta John Keats de una urna griega. John Keats no solo dibujó la urna, sino que le escribió un poema que se llama Oda a una urna griega, que habla de esta búsqueda de la verdad, esta búsqueda de lo trascendente, esta búsqueda de una explicación, ¿sí? De un sentido, de algo que le diera sentido al lugar que ocupaban en el mundo y al devenir de este mundo que sentían como arruinado, marchito, ¿sí? Acabado, los románticos. ¿Y dónde busca Keats esta verdad, esta revelación? Porque para los románticos la verdad no llega de la ciencia, no llega de la investigación, no llega de la deducción, sino que llega de una revelación que puede tener que ver con la naturaleza, ¿sí? El poeta también inglés William Wordsworth cuenta en un largo poema autobiográfico que escribió, cuenta cómo a él la revelación de que él iba a ser poeta le llega de un paisaje, la visión aterradora de un peñón de piedra inmenso frente a la luna, cuando él se encontraba en un botecito recorriendo un lago que a la luz de la luna él describe como plata bruñida. Y en esa imagen del peñón negro contra la luna y el lago, ahí le vino su revelación de que él iba a ser poeta. Bien, dónde busca John Keats, este otro poeta romántico inglés, la revelación? Se la pide a una urna griega, a la que le dice así: tú, todavía virgen esposa de la calma, criatura nutrida de silencio y de tiempo, narradora del bosque, que nos cuentas una florida historia más suave que estos versos. En el foliado friso, ¿qué leyenda te rodea de dioses o mortales, o de ambos quizás, en que el tempe se ven en los valles de la Arcadia? ¿Qué deidades son esas? ¿Qué hombres? ¿Qué doncellas rebeldes? ¿Qué rapto delirante? ¿Y esa loca carrera? ¿Quién lucha por huir? ¿Qué son esas zamponias, esos tamboriles, ese salvaje frenesí? Fíjense cómo describe Keats, ¿no? Las imágenes que aparecen en la urna, en la que vemos templos, vemos hombres, vemos doncellas, vemos quizás un rapto muy propio de la mitología griega, una danza, música que no se escucha, sino que se ve, pero que Keats puede escuchar con los oídos de su mente. Si oídas melodías son dulces, más lo son las no oídas. Sonad por eso, tiernas zamponias, no para los sentidos, sino más exquisitas, tocad para el espíritu canciones silenciosas. Bello doncel, debajo de los árboles, tu canto ya no puede cesar, como no pueden ellos deshojarse. Osado amante, nunca podrás besarla, aunque casi la alcances, mas no te desesperes. Marchitarse no puede, aunque no calmes tu ansia, serás su amante siempre, y ella por siempre bella. Lo idealizado, ¿no? No hay amor más puro que este que nunca se va a consumar, ni ella va a ser más bella nunca porque siempre va a ser bella, estática, detenida en el tiempo, y es más bella porque nunca la va a lograr alcanzar. Ese beso que nunca se van a dar es más puro y es mejor que todos los besos que sí pudieron darse los amantes reales en el mundo. Estos, ¿quiénes serán que al sacrificio acuden? ¿Hasta qué verde altar, misterioso oficiante, llevas esa ternera que hacia los cielos muge, los suaves flancos cubiertos de guirnaldas? ¿Qué pequeña ciudad a la vera del río del mar, alzada en la montaña su calma ciudadela, vacía está de gentes esta sacra mañana? Oh diminuto pueblo, por siempre silenciosas tus calles quedarán, y ni un alma que sepa por qué estás desolado nunca podrá volver. Ática imagen,
bella actitud, marmórea estirpe de hombres y de doncellas cincelada, con ramas de floresta y pisoteadas hierbas. Tú, silenciosa forma, tu enigma nuestro pensar excede como la eternidad, oh fría pastoral. Cuando nuestra generación destruye el tiempo, tú permanecerás, entre penas distintas de las nuestras, amiga de los hombres, diciendo: la belleza es verdad y la verdad belleza. Nada más se sabe en esta tierra y no más hace falta. Fíjense, este largo poema, Keats describe, ¿sí?, todas las imágenes que aparecen en esta urna imaginaria, ¿sí?, vale la redundancia, y le pide, ¿sí?, le ruega que cuente su historia, ¿sí? Son todas preguntas: ¿quiénes son esas doncellas? ¿Para quién es ese sacrificio? ¿Por qué razón está la ciudad vacía? ¿Qué ciudad es? ¿Sí? Y todas estas preguntas que él le hace, que le pide por favor a la urna que le hable, que le explique, que le cuente, al final del poema la urna le habla, ¿sí? La todavía virgen esposa de la calma, la ática imagen, la fría pastoral, ¿sí? Esta urna griega finalmente habla. ¿Y qué dice? Lo que dice es el lema del romanticismo: la belleza es verdad y la verdad belleza. Nada más se sabe en esta tierra y no más hace falta. ¿Cuál es esta belleza que es verdad? La idealizada, ¿no? La de lo irrealizable, la de eso que se busca pero no se encuentra. La de esa muchacha que se ama a lo lejos y que jamás se besa. Esa es la belleza que es verdad. Por eso le piden los románticos a las ruinas que les hablen, ¿no? Bueno, ya para terminar, otras veces se ha hablado largo y tendido del autor de esta imagen, William Blake, que es un prerromántico o primer romántico, está ahí como en el límite. Lo que sí fue seguramente es un maravilloso pintor y poeta, ¿sí?, que también era místico, ¿sí? Tuvo un momento de revelación mística en el que estaba en su casa y vio una imagen de un dios al que él le puso de nombre Albión, y de un mundo que no es la Tierra, es otro mundo ideal, y le dedicó casi toda su poesía, ¿sí?, a la conformación de esta nueva mitología que tenía de base sus visiones místicas. La esposa de William Blake solía decir: el señor Blake es muy bueno, el problema que tiene es que habla mucho con Dios. Y bueno, y todo eso que Blake hablaba con Dios y que veía quedó expresado en su poesía increíble y en estas imágenes increíbles también, donde se conjuga la influencia de lo griego, sobre todo en el tratamiento de estas figuras humanas, ¿sí?, de lo griego y de lo renacentista, lo griego pensado desde el Renacimiento, ¿no?, de la figura humana, con estos paisajes cargados de expresividad, estos paisajes que son expresión de un paisaje interior, de un sentimiento interior. Es el paisaje que uno encuentra en los sueños, que uno encuentra más dentro de sí mismo que en el exterior. Este era William Blake, a quien les recomiendo que busquen y lean en algún momento, en el verano, por ejemplo. A nosotros nos corresponde, poetas, enfrentarnos a la tormenta de Dios con la cabeza descubierta. Eso dice Hölderlin. Y era realmente lo que él sentía, y lo que sentían casi todos los románticos, ¿no? Esta idea de que había que ir a lo desconocido, había que subir a la montaña, había que ir a ver Egipto, había que ir a ver Grecia, había que ir a ver el mundo árabe, había que ir a ver las montañas más altas y los abismos más profundos. Había que atarse al mástil de un barco para poder sentir la tormenta, ¿sí? Y volver, si se podía, a contar lo que habían visto y a tratar de expresarlo en las maravillosas imágenes de sus poemas y de sus pinturas. Reconciliar al hombre partido en alma y cuerpo, suturar las distancias que separan mundo y lenguaje, verdad y felicidad, ideas y sentimiento, razón y sin razón,
ciencia y videncia, arte y mito, naturaleza y criatura. De eso se trata, sabiendo el peligro que se corre en la empresa. ¿Cuál peligro? Ir más allá de la razón, como Hölderlin, como William Blake, escalar ese sentimiento de infinito perteneciente a los dioses, develar el enigma del silencio de los celestiales, traspasar el velo y ver la constelación que sólo a ellos corresponde, soportar la plenitud de lo divino con la cabeza descubierta. Para terminar esta clase les dejo esta imagen maravillosa, ¿sí?, de otro ser maravilloso que fue Francisco de Goya, ¿sí?, un español de finales del siglo XVIII, que oficialmente era un pintor de cámara, pintaba retratos de los reyes, ¿sí?, en España, pero que cuando no era un pintor de cámara hacía estos grabados increíbles en los que aparecía toda esta imaginería medieval, y hacía también las pinturas negras, ¿sí?, que son las que pintó en las paredes de su casa para él mismo, con imágenes terribles de monstruos, de brujas. Esta pintura, sí, esta pintura no, este grabado, sí, es un aguafuerte, se llama El sueño de la razón produce monstruos. Y me gusta para reflexionar que los sueños, sí, cuando la razón que iluminó el siglo de las luces, que fue el siglo XVIII, se sintió cansada y se acostó a dormir, tuvo pesadillas, y esas pesadillas estaban poblados de los monstruos de la Revolución Francesa, ¿sí?, en su época del terror, de los monstruos que eran esos ferrocarriles inmensos recorriendo distancias imposibles, y de los monstruos que habitaron las obras y las mentes de los románticos desde 1750 más o menos hasta 1850 también más o menos. El romanticismo, como la revolución, como la tormenta de Turner, surgió para estallar, para barrer lo que quedaba del antiguo régimen y apagarse el mismo, breve e impetuoso, ¿sí? Tormenta e ímpetu, breve y terrible, como lo fue. Bueno, eso fue todo por hoy. El romanticismo es un movimiento muy complejo, breve, pero muy complejo. Espero haber logrado así como una visión bastante abarcadora de lo que fueron sus dos primeras grandes expresiones en el romanticismo, primer romanticismo alemán y el segundo romanticismo inglés. Cuando avancemos en estas clases veremos, bueno, de hecho ya vimos en las clases presenciales la última faceta del romanticismo, es un romanticismo mucho más militante, más volcado hacia la acción y hacia lo político, en la Francia de Víctor Hugo y la España de José Zorrilla. Pero bueno, espero que les haya resultado interesante, claro, fascinante, como me resulta a mí, y que hayan disfrutado esta clase. Nos escuchamos en el próximo video.